Dios te va a dar claridad para ver lo que antes no entendías. Escúchame bien, porque esto no es una frase bonita para poner en una taza, ni una consigna religiosa para repetir cuando uno no sabe qué decir. Esto es una promesa que nace del corazón de Dios para gente que viene caminando entre preguntas, entre silencios, entre puertas cerradas, entre escenas que no sabe interpretar. Hay temporadas en las que uno no necesita más fuerza, necesita luz. No necesita correr más rápido, necesita entender. No necesita otro consejo humano, necesita que el cielo le enfoque la mirada. Porque una cosa es estar cansado y otra muy distinta es estar confundido. El cansancio te dobla las rodillas, pero la confusión te desordena el alma. Hay gente que me está oyendo ahora mismo y por fuera parece que todo está más o menos en orden. Vas al trabajo, saludas a la gente, haces lo que tienes que hacer, sostienes la casa, pagas cuentas, sonríes cuando toca, dices Dios está en control, pero por dentro tienes una niebla. Y esa niebla te hace mirar situaciones que antes parecían sencillas y ahora te resultan imposibles de interpretar. No entiendes por qué se cerró esa puerta, no entiendes por qué esa persona cambió. No entiendes por qué oraste tanto y el cielo respondió de una manera tan distinta a la que esperabas. No entiendes por qué perdiste algo que amabas. No entiendes por qué estás en una sala de espera que parece no tener reloj. Y cuando uno no entiende, el alma empieza a fabricar explicaciones peligrosas. Empieza a decir, Dios se olvidó de mí, me equivoqué de camino, arruiné mi propósito, todo se terminó. Pero hoy vine a decirte algo con todo mi corazón. No todo lo que no entiendes está fuera del control de Dios. Hay cosas que hoy te parecen desordenadas, pero que mañana van a revelar una precisión divina tan asombrosa que vas a llorar no por dolor, sino por gratitud. Vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ahora entiendo, ahora veo, ahora comprendo por qué el Señor no me respondió como yo quería. Ahora entiendo por qué me detuvo, ahora entiendo por qué permitió esa demora. Ahora entiendo por qué no me dejó quedarme donde yo quería quedarme. Pablo oró una oración extraordinaria en Efesios 1, 17 hasta 18. Él dijo que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de revelación y que fueran alumbrados los ojos del corazón. Fíjate qué cosa tremenda. No dijo solamente, Señor, dale fuerza. No dijo solamente, Señor, dale recursos. Dijo que se les abran los ojos del corazón. Porque hay cosas que no se resuelven solo con energía, sino con revelación. Tú puedes tener salud y aún así estar perdido. Puedes tener talento y no entender nada. Puedes tener puertas abiertas y no discernir cuál cruzar. Puedes estar rodeado de gente y seguir sin ver. Por eso el gran milagro de algunas temporadas no es que cambie el escenario, sino que Dios cambie tu visión. A veces nosotros pensamos que ver con claridad es que Dios nos explique todo de inmediato, que nos muestre el mapa completo, que nos dé los próximos 10 años escritos en una servilleta celestial. Pero Dios no suele trabajar así. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes qué me impresiona de ese texto? Que la lámpara no alumbra 20 kilómetros adelante, alumbra lo suficiente para el próximo paso. A nosotros nos gustaría un reflector, un dron, una vista aérea, una maqueta de la eternidad. Y Dios dice, te daré la luz necesaria para obedecer hoy, porque si te mostrara todo de una vez caminarías por cálculo y no por fe. Y hay cosas que solo se entienden andando con Dios. A veces la claridad nos llega como una explosión, llega como un amanecer. Nadie ve el instante exacto en que la noche se rinde. De pronto, sin hacer ruido, el cielo empieza a cambiar de color. Lo que era sombra deja de serlo. Lo que era borroso empieza a definirse. Y un día te despiertas y ya no amas lo que antes te atrapaba, ya no lloras por lo que antes te dominaba, ya no persigues lo que antes te seducía, ya no idolatras lo que antes te desvelaba. ¿Qué pasó? Dios te dio claridad. No fue solo información, fue luz, fue una obra del Espíritu Santo en la mirada interior. Jesús dijo en Juan 16, 13 que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad. Escúchame. El Espíritu Santo no solo consuela, también aclara. No solo abraza, también enfoca. No solo da paz, también da discernimiento. Hay veces que uno ora pidiendo, Señor, sácame de aquí. Y el Espíritu Santo responde, primero quiero mostrarte qué es esto que estás viviendo. Porque cuando entiendes lo que Dios está haciendo, puedes atravesar cosas que antes te habrían destruido.
Lo que mata a mucha gente no es el proceso en sí, sino no comprenderlo. Cuando el alma no entiende, interpreta mal. Y cuando interpreta mal, se llena de miedo. Mira a Eliseo en 2 Reyes 6. El siervo se despierta, sale y ve que la ciudad está rodeada por un ejército enemigo. Caballos, carros, amenaza por todos lados y entra en pánico. Dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Esa es la pregunta de mucha gente hoy. No la dicen en voz alta, pero la cargan en el pecho. ¿Qué voy a hacer con esta deuda? ¿Qué voy a hacer con este diagnóstico? ¿Qué voy a hacer con este hijo? ¿Qué voy a hacer con este matrimonio cansado? ¿Qué voy a hacer con esta ansiedad que me roba el sueño? Entonces Eliseo no ora primero para que desaparezca el enemigo. Ora, Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando Dios le abre los ojos, el muchacho descubre que el monte estaba lleno de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí está el punto. La protección ya estaba. El problema era que él no la veía. La respuesta de Dios muchas veces no es crear algo nuevo, sino mostrarte lo que ya había puesto a tu alrededor. Tú estabas creyendo que estabas solo y no estabas solo. Tú pensabas que el infierno te había acercado, pero el cielo ya te había rodeado primero. Tú estabas interpretando tu escena desde el miedo, mientras Dios ya tenía recursos invisibles, respaldo invisible, gracia invisible, dirección invisible, ángeles, favor, misericordia, preservación. Lo invisible de Dios siempre es más sólido que lo visible de tu crisis. Ahora bien, no toda ceguera es igual. En Juan 9, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento y al final termina diciendo algo durísimo a los fariseos, que el problema no era solo no ver, sino creer que ya veían. Ay, esto duele. Porque a veces lo que más nos impide recibir claridad no es la oscuridad, es el orgullo. No es no saber, es fingir que ya sabemos. No es la falta de luz. Es la soberbia espiritual que dice, yo no necesito que Dios me corrija, yo no necesito que Dios me muestre nada nuevo, yo ya entendí todo. El ciego físico recibió visión porque sabía que necesitaba un milagro. Los fariseos quedaron expuestos porque reclamaban tener claridad mientras rechazaban la luz verdadera. Hay gente que no avanza porque no le faltan recursos, le falta humildad, no le falta Biblia en la mesa, le falta rendición en el corazón. No le falta información, le falta quebranto. Y yo quiero decirte algo con amor. Si quieres que Dios te dé claridad para ver lo que antes no entendías, tienes que dejar de defender todo lo que pensabas. Tienes que presentarte delante del Señor y decir, Padre, quizá yo he estado interpretando mal. Quizá he llamado ataque a lo que era poda. Quizá he llamado abandono a lo que era silencio pedagógico. Quizá he llamado final a lo que era transición. Muéstrame lo que no estoy viendo. Eso fue lo que pasó también con los discípulos camino a Emaús en Lucas 24. Iban tristes, decepcionados, confundidos. Jesús resucitado caminaba con ellos y no lo reconocían. Imagínate la escena. Estaban hablando del peor fin de semana de sus vidas, sintiendo que todo había terminado y el resucitado iba a su lado. Eso me estremece. Porque hay temporadas en las que Jesús está más cerca de lo que crees, pero tu tristeza no te deja identificarlo. Hay dolores que empañan tanto la mirada que uno no distingue la presencia de Dios aunque la tenga respirándole al lado. Y Jesús no los reprende de entrada, empieza a explicarles las Escrituras. Luego, al partir el pan, se les abren los ojos. ¡Qué pedagogía tan divina! Primero les arde el corazón, después se les abre la visión, porque Dios no solo te muestra cosas, te prepara para verlas. Si no, verías con el ojo, pero no con el alma. Muchas veces queremos reconocimiento sin proceso, respuestas sin formación, claridad sin intimidad. Y el Señor dice, no, primero voy a tratar contigo en el camino. Primero voy a ordenar tus afectos. Primero voy a sanar tu decepción. Primero voy a alinear tu interpretación con mi palabra. Y después verás. Tal vez tú dices, pero yo necesito una respuesta ya. Sí, yo también soy de los que quisieran todo para ayer. Si fuera por nosotros, le pondríamos a Dios un botón de horno microondas. Señor, en 30 segundos, resuélveme la vida, el corazón, la cuenta bancaria, la suegra y el ministerio. Pero el cielo no trabaja a esa velocidad. El cielo trabaja con sabiduría. Y la sabiduría siempre parece lenta para la ansiedad. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. No dice solamente que pidas poder, dice sabiduría. Porque a veces el milagro no es salir antes, sino entender cómo caminar mientras tanto. ¿Sabes lo que hace la sabiduría? Te evita malgastar un proceso.
Porque uno puede pasar por una crisis y salir más amargo, o pasar por la misma crisis y salir más claro. Uno puede atravesar una pérdida y salir más duro, o atravesarla y salir más profundo. Todo depende de si en medio del dolor le dices al Señor: no permitas que yo atraviese esto sin revelación. No permitas que el sufrimiento me vuelva cínico. No permitas que la demora me llene de incredulidad. Dame claridad para leer lo que estás escribiendo. Proverbios 3, 5 hasta 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y por qué Dios nos manda eso? Porque la mente humana es limitada. Porque nosotros vemos una pieza y creemos haber entendido el rompecabezas. Porque confundimos información con comprensión. Porque hay momentos en que la lógica humana no alcanza para interpretar los caminos de Dios. Eso no significa que Dios sea arbitrario. Significa que es más sabio que nosotros. Y cuando no entiendes, la tentación más grande es apoyarte en tu propia lectura y declarar sentencia antes de tiempo. Hay relaciones que tú lloraste porque se rompieron y años después agradeciste que no prosperaran. Hay puertas que te cerraron el alma y luego descubriste que si se abrían te habían sacado del propósito. Hay retrasos que parecían castigo y después revelaron ser misericordia. Por eso Daniel 2:22 dice que Dios revela lo profundo y lo escondido, que conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué versículo extraordinario. Lo que para ti está en penumbra, para Dios está completamente expuesto. Lo que a ti te parece confuso, para Él está totalmente claro. Lo que tú llamas misterio, Él lo conoce desde antes que nacieras. Entonces la fe consiste en esto: cuando no puedo ver claro, decido confiar en aquel para quien nada está oscuro. Ahora, escúchame esto, porque siento que aquí hay una palabra para muchos. Claridad no siempre significa que Dios te va a explicar todo. Muchas veces significa que te va a mostrar lo suficiente para obedecer. Y obedecer con poca información requiere madurez. Hay gente que dice: Señor, háblame, pero en realidad quiere oír únicamente lo que coincide con su deseo. Eso no es buscar claridad, eso es buscar aprobación divina para un plan propio. La verdadera búsqueda de claridad dice: Señor, aunque tu respuesta contradiga mi impulso, muéstrame la verdad, aunque me duela, aunque me corrija, aunque me toque soltar. Porque seamos honestos, a veces lo que no entendemos no es un misterio profundo del reino. A veces es que no queremos aceptar una verdad evidente. Queremos seguir en un lugar que ya no tiene vida. Queremos insistir con una persona que Dios no nos dio. Queremos mantener una temporada que ya terminó. Queremos retener lo que el cielo ya soltó. Y entonces le echamos la culpa a la falta de claridad, cuando en el fondo lo que hay es resistencia. La claridad de Dios muchas veces viene para confrontar el apego, viene para decirte: hijo, hija, no es que yo esté callado, es que tú no quieres aceptar lo que ya te mostré. Pablo dice en 1 Corintios 13:12 que ahora vemos como por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Qué descripción más honesta de la vida cristiana. Aquí abajo no lo entendemos todo. Vemos en parte, conocemos en parte, discernimos en parte. Por eso no podemos vivir con arrogancia espiritual. Hay preguntas que solo se van a responder en la eternidad. Pero aún en esa visión parcial, Dios nos da suficiente luz para caminar con fidelidad. Y esa es la diferencia entre confusión y misterio. La confusión paraliza, el misterio humilde te hace depender de Dios. Tal vez tú quisieras una explicación del cielo sobre por qué te tocó esa familia, esa prueba, esa noticia inesperada. Yo no vengo a darte respuestas simplonas. No vengo a decirte: todo pasa por algo, con esa ligereza de quien nunca lloró de verdad. No. Hay dolores que son profundos. Hay duelos que rompen por dentro. Hay preguntas que se hacen de madrugada con la almohada mojada. Pero sí vengo a decirte que aún en esos escenarios Dios puede darte una claridad superior a la explicación. Puede darte paz donde no hay lógica, puede darte enfoque donde no hay mapa, puede darte discernimiento para no tomar decisiones desde la herida, puede enseñarte a no llamar definitivo a lo que solo es temporal. Hay gente que por falta de claridad toma decisiones desde el agotamiento, renuncia a su llamado, se aísla de la gente correcta, entrega su paz a una opinión ajena, se mete en relaciones por miedo a la soledad, abre puertas por desesperación, abandona procesos santos porque se cansó de esperar,
Por eso la claridad es tan importante, porque cuando ves bien decides mejor. Cuando ves bien no compras cualquier voz. Cuando ves bien no interpretas un silencio como rechazo. Cuando ves bien no conviertes una demora en una condena. Cuando ves bien dejas de correr detrás de cosas que solo brillan pero no alumbran. Y aquí quiero hablarte del corazón, porque muchas veces el problema no está en los ojos de la cara, sino en los ojos del alma. Hay gente que está rodeada de bondad de Dios y solo ve carencia, rodeada de oportunidades y solo ve amenaza, rodeada de amor y solo ve abandono, no porque no haya bendición, sino porque el dolor le manchó la lente. Cuando alguien ha sido herido, empieza a mirar todo a través de esa herida. Interpreta una corrección como rechazo, interpreta una pausa como olvido, interpreta una poda como crueldad, interpreta una conversación incómoda como traición. Por eso Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere sanar tu forma de ver. Y cuando Dios sana tu forma de ver, lo que antes te confundía empieza a ordenarse. Ya no lees todo desde la inseguridad, ya no te comparas tanto, ya no dependes de la aprobación ajena, ya no buscas señales donde Dios ya habló por medio de su palabra. Ya no llamas discernimiento a tus sospechas ni prudencia a tus miedos. Empiezas a reconocer la voz del Espíritu con más nitidez y eso transforma la vida. Porque el que ve claro no necesita correr desesperado, camina firme. Permíteme decírtelo así, hay cosas que antes no entendías porque no estabas listo para entenderlas. No es castigo, es crecimiento. Si Dios te hubiera mostrado hace 10 años lo que hoy te revela, quizá lo habrías arruinado con tu inmadurez. Hay verdades que solo se entienden después de haber llorado lo suficiente, después de haber perdido el control, después de haber soltado el orgullo, después de haber sobrevivido a la noche. Hay claridades que son hijas del quebranto santo. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, si me amas, explícame? Y el Señor responde, si me amas, confía. Porque la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en conocer el carácter de aquel que guía tus pasos. Yo puedo no entender el camino, pero si conozco al pastor, sigo andando. Puedo no saber por qué estoy aquí, pero sé quién va conmigo. Puedo no ver el final, pero sé que Dios no improvisa. Puedo no tener todo resuelto, pero tengo la certeza de que su mano no me soltó. Y hoy siento decirte algo muy puntual. Dios te va a dar claridad sobre 3 cosas. Primero te va a dar claridad sobre personas. Vas a dejar de llamar lealtad a lo que solo era dependencia. Vas a dejar de llamar amor a lo que solo era costumbre. Vas a dejar de llamar amistad a lo que solo era conveniencia. El Espíritu Santo va a empezar a mostrarte quién suma paz, quién siembra confusión, quién te acerca a Cristo y quién te drena el alma. No para que vivas desconfiando de todos, sino para que dejes de entregarle acceso a cualquiera. Segundo, Dios te va a dar claridad sobre temporadas. Porque a veces uno quiere cosechar en tiempo de poda, quiere expansión en tiempo de raíces, quiere plataforma en tiempo de desierto. Y el Señor te va a mostrar qué tiempo estás viviendo para que no te frustres comparando estaciones. No todo tiempo es para correr. Algunos son para sanar, algunos son para aprender, algunos son para resistir, algunos son para reordenar prioridades. Cuando entiendes la estación, dejas de pelear con el proceso. Tercero, Dios te va a dar claridad sobre ti mismo. Ay, esto es fuerte. Porque hay gente que no se conoce a la luz de Dios, se define por lo que le dijeron, por lo que hizo mal, por lo que perdió, por la herida que sufrió, por el fracaso que vivió. Pero cuando el Señor alumbra los ojos del corazón, empiezas a verte desde la redención y no desde la vergüenza. Empiezas a entender que no eres solo lo que te pasó, no eres solo lo que te rompió, no eres solo la temporada oscura que atravesaste. Eres un hijo, una hija, llamado, preservado, sostenido, amado, corregido, tratado y guiado por el Espíritu Santo. Y quiero decirte algo más. No tomes decisiones permanentes en temporadas nubladas. Si hoy estás confundido, no corras. Busca al Señor. Vuelve a la palabra. Guarda silencio delante de Dios. Apaga el ruido. Porque vivimos en una época donde todo el mundo opina, todo el mundo diagnostica, todo el mundo da consejos, todo el mundo te dice, yo en tu lugar haría esto. Pero el único que ve tu historia completa es Dios. El único que conoce lo que hay detrás, debajo, delante y dentro es el Señor. Entonces, antes de moverte, pide claridad. Pídele al Señor como el ciego de Marcos que recobre la vista. Pídele como Eliseo por su siervo, abre mis ojos. Pídele como Pablo por la iglesia. Alumbra los ojos de mi corazón. Pídele como Santiago, dame sabiduría. Pídele como el salmista, alumbra mi camino.
Porque cuando Dios enciende la luz ya no necesitas que todo el mundo te valide. La claridad que viene del Espíritu te da una paz que no depende del aplauso. Tal vez ahora mismo sigues sin entender todo. Está bien, no tienes que entenderlo todo hoy. Pero sí puedes salir de aquí con una convicción. Dios no te dejará vivir en niebla perpetua. El Padre no disfruta verte tropezar. El Espíritu Santo es guía, no confusión. La palabra de Dios es luz, no laberinto. Y aunque hoy veas en parte, el Señor te mostrará el siguiente paso, y luego otro, y luego otro. Hasta que un día descubras que la misma oscuridad que te asustaba fue el fondo sobre el cual brilló con más fuerza la fidelidad de Dios. Te lo digo proféticamente y con ternura pastoral, vas a entender por qué lloraste tanto. Vas a entender por qué esa puerta se cerró. Vas a entender por qué esa traición no pudo destruirte. Vas a entender por qué sobreviviste a lo que parecía imposible. Vas a entender por qué Dios te escondió un tiempo. Vas a entender por qué no te dejó responder como querías. Vas a entender por qué te hizo esperar. Y cuando lo entiendas, no te vas a jactar, vas a adorar. Porque la claridad auténtica siempre termina en gratitud. Así que hoy, en lugar de orar solamente, Señor, cámbialo todo, ora también, Señor, muéstrame lo que no estoy viendo. En lugar de decir solo, sácame de aquí, dile, si todavía no salgo, enséñame a leer esta temporada con tus ojos. En lugar de repetir, no entiendo nada, declara, aunque ahora veo en parte, la luz de Dios me guiará. Porque Él revela lo profundo y lo escondido. Porque Él guía a toda verdad. Porque Él abre ojos espirituales. Porque Él alumbra el corazón. Porque Él no abandona a sus hijos en la penumbra. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que escucha esta palabra, te pido que rompas la niebla del temor, de la ansiedad, de la interpretación equivocada, del cansancio emocional. Alumbra los ojos del corazón de tus hijos. Dale sabiduría para discernir, mansedumbre para obedecer y paz para esperar. Abre sus ojos para ver tu mano donde antes solo veían caos. Abre sus ojos para reconocer tu voz donde antes solo escuchaban ruido. Abre sus ojos para ver propósito donde antes solo había dolor. Y si alguno está caminando en una temporada que no entiende, sostén su fe hasta que llegue la claridad. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y hoy declaro sobre tu vida que Dios te dará claridad para ver lo que antes no entendías, paz para atravesar lo que aún no se resolvió y fe para obedecer el próximo paso. Si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien, suscríbete al canal Dante Gebel Predicás y ayuda a que este mensaje alcance a otros que también necesitan luz en medio de su proceso. Dios todavía habla, Dios todavía guía y Dios todavía enciende lámparas en el alma